Grabar. Listo. Chicos, ahora después de almuerzo les voy a mandar la prueba, ¿ya? Esta prueba va a medir lo poco que hemos visto, las clases que les grabé. Entonces consideré prudente reforzar la última clase, porque es bastante larga. Ya recuerden que la prueba les va a llegar, o sea, la tengo que subir al Planet en recursos, ¿no es cierto? Y allí solamente puede ser en PDF. Entonces ustedes tendrían que transformar de PDF a Word, contestar, ¿ya? Y después enviármela a este correo, ¿ya? A este. No me lo manden al otro porque si no se me van a confundir con todos los demás compañeros. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, perfecto. Yo no entendí lo del Word. Que tenemos que subir la prueba a los recursos, ahí en el Planet, pero solamente acepta documentos PDF. Mi prueba que está en Word, la tengo que traspasar a PDF y subírsela. Y ustedes tendrían que traspasarla de PDF a Word, responderla y enviármela a este correo. ¿Ya? Ya. La prueba creo yo que está relativamente sencilla, hay selección múltiple, columnas pareadas y una pregunta. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer ahora yo en esta hora es tratar de revisar todo esto, sobre todo la clase número 3, para que les vaya bien en la prueba. Y a partir del próximo lunes ya comenzaríamos con materia nueva. Que lo más probable sea que yo privilegie la historia de Chile por sobre los otros contenidos. Tienen desde hoy en la tarde hasta el jueves a las 23:59 horas, ya, para mandar mi prueba al correo. Tienen harto tiempo, ya. Allí ustedes pueden hacerse consulta entre ustedes, buscar en internet, todo lo que quieran, ¿ya? Porque básicamente la nota va a estar en la pregunta de desarrollo que yo les mando. Porque esa pregunta evidentemente es individual, nadie me va a responder igual que otra persona. Esa pregunta no me la pueden hacer en patota como el resto de la prueba. Chicos, sepan que yo manejo un programa, ¿ya? En el cual yo les mando la prueba en una hora y día determinado, y ustedes tienen 3 minutos para contestar. Si no contestan, ya no contestaron. Y si se le acaba el tiempo, se acabó. Y ese programa a mí me da el puntaje y la nota. Pero como son situaciones extraordinarias, le estoy dando todas las garantías para que les vaya muy, muy bien. Y creo que ustedes inteligentemente van a tomar esta oportunidad, ¿ya? Por ejemplo, segundo medio B, hay muchas personas que no me han mandado su tarea, es una pena, el plazo hasta hoy día. Yo se los dije al profe Pablo. Profe Pablo es el profe jefe de ustedes, ¿no es cierto? Pablo Rivera, ¿sí? Sí. Ya chicos, 24 participantes, tengo que empezar, por respeto a los que ingresaron. Ya chicos, tenemos acá entonces el repaso para la prueba que les voy a mandar después de almuerzo, o durante la tarde en realidad. Clase número 3, segundo medio B, crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad del siglo XX, los desafíos para el Estado y la democracia en Chile y el mundo. Ese es el nombre de la unidad que estamos viendo. Y el contenido es el parlamentarismo 1891-1925. El objetivo es explicar las características del parlamentarismo chileno entre 1891 y 1925. Habilidades, pensamiento crítico, análisis y síntesis. Profesor Juan Antonio Bastián Frías, que les habla. Y por favor, chicos, cualquier duda, cualquier aporte, cualquier crítica, las pruebas a este correo, ¿ya? Porque me es más fácil, yo cometí el error de que las primeras actividades que les mandé, se las mandé al correo institucional.
y tuve que revisar 954 correos. Uno por uno, uno por uno. Y fue una cosa de loco, ¿ya? Así que por eso que le hice este correo solamente a los regalones del segundo B. ¿Capichi? Capichi, me contesto yo solo. Ya. Démosle. Régimen parlamentario 1891-1925, ¿ya? Esas son las coordenadas temporales. Se le denomina régimen parlamentario aquel donde el poder legislativo, Congreso Nacional, allí donde se hacen las leyes, donde están senadores y diputados, tiene más atribuciones que el poder ejecutivo, presidente de la República, el que administra y gobierna el país. En nuestro país, ¿no es cierto?, este periodo se extendió desde 1891, Guerra Civil del 91, hasta la promulgación de la Constitución de 1925. ¿Ya? ¿Cuántos años duró esa Constitución entonces? ¿Quién me puede decir? 34 años. Excelente, muy bien, 34 años. Aquí tenemos la fotito del ex Congreso Nacional, construido en 1901. Este es el Salón de Honor. Ya sabemos, ¿no es cierto?, de que este ya no se ocupa porque el Parlamento, ustedes saben, se trasladó ¿a dónde? El Congreso Nacional, ¿dónde se trasladó, muchachos? Valparaíso. A Valparaíso. Valparaíso. Excelente. Este, ¿no es cierto?, es el Congreso Nacional. Aquí era su salón de honor, donde se sentaban los senadores y diputados. Al frente, en el fondo, ¿no es cierto?, está el cuadro de el descubrimiento de Chile. Miren qué hermoso, ¿ah? Qué hermoso. Si un día van para Santiago, ojalá pudiese ingresar al Congreso, ex Congreso Nacional. Ya, disculpen, es que están ingresando, así que tengo que admitirlos para que puedan ingresar. Los presidentes del periodo, rapidito. Aquí está don Jorge Mon Álvarez, 1891-1896, héroe de la Guerra del Pacífico. Don Federico Errázuriz Echaurren, 1896-1901. Ya. Vayan fijándose los apellidos. ¿Ah? Don Germán Riesco Errázuriz, 1901-1906. Don Pedro Montt, 1906-1910. Este caballerito. Ya. Ramón Barros Luco, 1910-1915, don Juan Luis Sanfuentes, 1915-1920, y don Arturo Alessandri Palma, 1920-1925. Porque aquí, Germán Riesco Errázuriz. Hay una escuela acá en Serena que lleva el nombre de este presidente. Ya está en la calle Colo Colo, allá a la bajadita. Bien. Entonces, características del parlamentarismo, chicos. Aquí bien atentos por si algo no les queda clarito para contestarlo y clarificarlo ahora, ¿ya? Dice que desde el punto de vista político, es decir, desde el punto de vista de cómo se gobierna nuestro país, de cómo se hacen las leyes, de cómo manda el presidente, a eso se refiere el punto de vista político. Este periodo se caracterizó por las llamadas prácticas parlamentarias, ¿ya? ¿Qué era esto? Eran un conjunto de mecanismos que le permitían dominar a su voluntad al presidente de la República y provocar cambios de gabinete a su arbitrio. ¿Ya? Detalle. En este tiempo, chicos, los que están en la política, los que son senadores, diputados, alcaldes, son las personas que pertenecen al grupo social más alto, a los banqueros, a los dueños de fondos, a los dueños de la industria salitrera, a los dueños de la industria del carbón, a los dueños de la mediana industria. En otras palabras, en Chile gobernaba la oligarquía. ¿Ya? ¿Y qué es la oligarquía? Es el grupo de personas que tiene el poder económico y político. El resto de la ciudadanía no tenía casi absolutamente ningún derecho, básicamente porque no eran ciudadanos. Entonces, los parlamentarios, senadores y diputados, que todos eran, repito, banqueros, dueños de fondos, personas que tenían mucho dinero, ¿ya?
que veían a la política casi como un juego, casi como una cuestión para divertirse. Porque, ojo, hasta la primera etapa del periodo parlamentario, los parlamentarios no recibían sueldo. Por lo tanto, solo eran senadores y diputados aquellas personas que tenían tanto dinero que no necesitaban sueldo para trabajar. Entonces, una práctica parlamentaria era la siguiente: la obstrucción indefinida de un proyecto de ley. La Constitución de 1833, que es la que rige en ese tiempo, no establecía lo que se llama, chicos, la clausura del debate. Es decir, si un senador o un diputado quería oponerse a una ley, pedía la palabra y podía hablar, y hablaba, y al otro día llegaba, seguía hablando. Después terminaba y otro diputado de su misma corriente política hacía lo mismo. Entonces, por cansancio, el proyecto de ley se retiraba, ¿ya? Se retiraba. Y tenían que posponer la aprobación de la ley, ¿ya? Dice que me quedan 9 minutos de reunión. Recuérdense que cuando esto se pare, va a haber 5 minutos de stop, donde pueden ir al bañito y tengo que volver a ingresar y ahí ingresamos de nuevo, ¿ya? Ya. La clausura del debate, por un lado. Dice la otra eran las censuras y las interpelaciones a los ministros con el fin de derribar gabinetes y provocar la llamada rotativa ministerial. Los ministros de Estado, los secretarios del presidente, podían ser citados por el Congreso a rendir cuentas de lo que ellos hacían. Entonces, eran tantas veces interpelados, es decir, llamados a rendir cuentas, que no los dejaban trabajar. No los dejaban trabajar. Entonces renunciaban a su cargo y los otros ministros también renunciaban en solidaridad al que renunció. Por lo tanto, el presidente tenía que llamar a nuevos ministros. Estos eran interpelados por el Congreso, tenían que ir a dar cuentas todos los días, no los dejaban trabajar, renunciaban. Y a este cambio permanente de equipo de ministros, el equipo de ministros se llama gabinete. El equipo de ministros se llama gabinete. A esta renuncia constante de los gabinetes, entonces, se le llamó la rotativa ministerial, porque rotaban mucho. ¿Mm? Por ejemplo, el presidente Jorge Montt tuvo 10 gabinetes y 40 ministros en 5 años. Errázuriz en 4 años tuvo 17 gabinetes y 59 ministros. Germán Riesco, 5 años, 17 gabinetes y 73 ministros. Pedro Montt, 4 años, 11 gabinetes, 43 ministros. Ramón Barros Luco, 5 años, 15 gabinetes, 55 ministros. Juan Luis Sanfuentes, 5 años, 15 gabinetes y 78 ministros. Hagamos un ejemplo. El presidente Juan Luis Sanfuentes gobernó 5 años y tuvo 15 gabinetes, es decir, tuvo 3 gabinetes al año. O sea, los ministros le duraban 4 meses en el cargo. Y ustedes comprenderán que un ministro en 4 meses no es mucho lo que puede hacer. ¿Ya? Esto es el parlamentarismo desde el punto de vista político. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos los ministros del presidente Arturo Alessandri Palma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ministros. Ellos eran los que tenían que renunciar porque los llamaban del Congreso a dar cuenta, y se cabreaban, y renunciaba uno y se iban todos. Son personas de mucho dinero, ¿eh? Acuérdense que no se les paga. Otro mecanismo que permitía al Congreso influir sobre las decisiones presidenciales eran las leyes periódicas. Eran 2. Las que aprobaban el contingente de las Fuerzas Armadas, que para ese tiempo solamente era el Ejército y la Armada, la Marina, que se aprobaba cada año y medio, 18 meses.
y una que aprobaba el presupuesto de la nación cada 12 meses. Es decir, si el Congreso no le aprobaba el presupuesto de la nación al presidente, es decir, los dineros, los recursos que él iba a utilizar para administrar el Estado el año próximo, era poco y nada lo que podía hacer. Por lo tanto, los congresistas chantajeaban al presidente y el presidente tenía que hacer todo lo que el Congreso le decía. En otras palabras, fue una época de ingobernabilidad, porque ningún presidente pudo, ¿no es cierto?, realizar su postura de gobierno, su proyecto. Ahora, desde el punto de vista político, ¿alguna duda, chicos? Entonces, sinteticemos. Prácticas parlamentarias. No había clausura del debate, estaban las interpelaciones y la rotativa ministerial. Y las llamadas leyes periódicas, ya en donde el Congreso aprobaba la plata, los recursos para la Armada y el Ejército, y también las platas del presupuesto nacional. ¿Qué es el presupuesto nacional? La cantidad de dinero que necesita el Estado para funcionar al año siguiente. El Estado, al igual que la familia, tiene un presupuesto. En nuestra familia tenemos un presupuesto. Si trabaja mi papi, el sueldo de mi papá. Si trabaja mi papá y mi mamá, el sueldo de mi papá y de mi mamá. Eso sería, ¿no es cierto?, nuestros ingresos. Ahora, este periodo, 1891-1925, se caracteriza por el llamado ciclo salitrero. El salitre, esta roca, ¿no es cierto?, que contiene nitrato de sodio, que sirve para hacer pólvora y para fertilizar la tierra, el salitre. ¿Ya? Y una vez finalizada la Guerra del Pacífico, quedamos dueños de Tarapacá y Antofagasta, donde había abundancia de este material, el llamado salitre, ¿ya?, que mantuvo la economía de nuestro país por casi 50 años, chicos. ¿Ya? Aquí tenemos un mapa conceptual, ¿ya?, que lo encontré bastante interesante porque es como... Entonces, ¿qué nos dice? La riqueza salitrera se localizaba en los territorios de Tarapacá y Antofagasta, que habían sido peruanos y bolivianos respectivamente, Tarapacá de Perú y Antofagasta de Bolivia. Pero en la Guerra del Pacífico, 1879-1883, ese territorio salitrero pasó a Chile. ¿Por qué? Porque nosotros ganamos la guerra. Y como compensación por los daños sufridos, por las pérdidas que nos provocó la guerra, le quitamos Tarapacá a los peruanos y Antofagasta a los bolivianos. ¿Ya? Pero cuidado, cuando nos quedamos con ese territorio, las empresas salitreras fueron controladas por extranjeros, especialmente ingleses, alemanes, franceses, españoles. El Estado no quiso ser propietario porque ellos son de un régimen liberal, ¿ya? Y para los liberales, la economía la resuelve el mercado, no el Estado. Por eso que no pescaron a las salitreras. Y así fue que un par de gringos, como John Thomas North, que llegó con una mano adelante y otra atrás, se hizo multimillonario comprando salitreras a precios de huevo. Fabuloso, caballero. John Thomas North, el rey del salitre. La riqueza salitrera da vida a los campamentos salitreros, conocidos como oficinas salitreras, ¿ya? Y esta riqueza salitrera también establece diferencia entre la oligarquía, ¿ya?, los dueños del capital, los dueños de la plata, de los bancos, de la salitrera, de los fondos, y los sectores populares, ya los obreros urbanos industriales, la gente que trabajaba como minero en la salitrera, en el carbón, en el campo. ¿Ya? Esto generó distintas condiciones de vida. Esto lo vamos a ver más adelante. La riqueza salitrera trajo ganancias para el Estado a través del impuesto a la exportación.
un tercio del valor de cada quintal de salitre, o sea, un saco de 50 kilos de salitre, un tercio de su valor iba para el Estado. Y el Estado, ¿qué hacía con eso? Hizo que los ingresos fiscales, o sea, del fisco del Estado, generara muchos recursos. Con esto modernizó el Estado. ¿Qué significa, chicos, que se haya modernizado el Estado? Se hicieron carreteras, nuevas líneas férreas, más escuelas, más hospitales, más telégrafos, más correos, eh, eh, se implantaron sistemas de alcantarillado en las ciudades, de alumbrado público. Toda esa plata del salitre sirvió entonces para modernizar al país. El gran problema, ojo, y al crecer el Estado, al haber más escuelas, al haber más cuarteles, al haber más correos, al haber más infraestructura de ferrocarriles, aparece una nueva clase social en Chile, la clase media, aquella clase que vive de un sueldo,